El agro en Colombia en medio de la pandemia del COVID-19. La problemática agrícola ha sido uno de los estudios más extenuantes a lo largo de la historia en Colombia, pues esta ha tenido factores incidenciales como el conflicto, el narcotráfico, la ganadería extensiva y otros más que ha enfrentado la agricultura para poder ser funcionante económicamente para el país. Durante el siglo XX la agricultura fue clave para el desarrollo de Colombia, pero a finales de los años 80 no era la principal economía de Colombia, pues pasamos de tener un 23% de participación dentro del Producto Interno Bruto a pasar al 14%. Y hoy en día, más o menos para el 2020, se halla en un 6,8%. Y por lo que se ha mencionado anteriormente, se va a trabajar la siguiente pregunta-problema y es: ¿cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 económicamente al sector agro en Colombia? Ahora bien, a fin de llegar a buen término con la resolución de la pregunta-problema planteada, hemos decidido plantear los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos el determinar el impacto y las repercusiones del agro colombiano en la economía en medio de la pandemia COVID-19. Dentro de los objetivos específicos hemos decidido plantear, primero, plantear y analizar posibles hipótesis sobre el futuro económico del agro en el país con respecto a las exportaciones. Segundo, identificar la distribución de ingresos y costos en el sector del agro en los primeros trimestres de los años 2019, 2020 y 2021 con respecto a la media económica del sector antes de la pandemia. Y finalmente, el tercero es determinar el ingreso sobre la producción del agro colombiano en los primeros trimestres de los años 2020 y 2021. Ahora bien, frente a la metodología de nuestro proyecto investigativo, el agro colombiano en medio de la pandemia COVID-19, lo que se hará será centralizar la información de tanto variables cualitativas y cuantitativas para entender el comportamiento que tuvo el sector agropecuario en medio de la pandemia del COVID-19. Lo que se hará será bajo una base de datos suministrada por el Departamento de Estadísticas Nacionales y el Ministerio de Agricultura, consultar y analizar estas bases de datos para ver y evidenciar qué datos nos está arrojando el sector, cómo se mueven las variables. Mediante la información recolectada, nosotros buscaremos centralizar la base de datos y así compilar los periodos del 2020-2021 para compararlos, y así, al hacer esta comparación, mediante la ayuda del cálculo integral y basándonos en la información recolectada, se buscará plantear la función de ingreso marginal, obviamente comparando la ecuación de demanda, la ecuación de oferta, igualándolas, consultar el excedente de consumidor y el excedente de productor. Actualmente, 43 millones de hectáreas son de uso agropecuario y 43 millones son de uso de ganadería, actividad que genera efectos graves ambientales como la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. No obstante, esta actividad aporta el 1.7% del PIB nacional y el 25% del PIB agropecuario. Este proyecto pretende desconstituir y analizar los supuestos conceptuales que se encuentran detrás de los objetivos de la política en sus dos versiones y describir el significado del cambio que ha venido sufriendo. El agro en Colombia se ha consolidado como un motor de la economía y claro está que se ve reflejado desde varias aristas. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca de las exportaciones que se realizan en Colombia. Vamos a hablar de uno de los alimentos que se exporta, uno de ellos es el café. Ahora bien, que ya tenemos el café, vamos a tomar los datos que nos dan acerca de las exportaciones en el 2019 y para el 2020. Con esto vamos a realizar lo que vienen siendo las hipótesis. La primera hipótesis que vamos a realizar y que vamos a tomar como ejemplo ahora es cuando los ingresos del café en el 2019 para diciembre fueron de 235 millones de dólares y la cantidad de productos a nivel nacional se presupone que fueron de 100, con una desviación estándar del 15,6, y se quiere saber si para el 2022 van a ser igual o los ingresos de exportar el café se van a disminuir, donde los productores van a ser 200, con una significancia del 90%. Y finalmente, después de haber encontrado nuestro P de valor con la fórmula que se maneja y con lo que se ha hecho durante el proyecto, con la siguiente gráfica podemos ver cómo se rechaza el H sub 0. Ahora bien, respecto al objetivo de plantear las medias obtenidas en los años prepandemia, es decir, 2017, 2018 y 2019, se obtuvo que X1 es correspondiente a 925.276.206.3 millones de pesos, mientras que por otro lado en los años postpandemia, X2 se obtuvo como 618.275.395.000.4 millones de pesos, es decir, que sí hubo, digamos que un aumento generalizado. Sin embargo, estas cifras se obtuvieron de un sector específico del agro, es decir, estas cifras fueron tomadas del Instituto Colombiano Agropecuario. Sin embargo, ahora bien, si miramos cifras generalizadas, como es decir, las obtenidas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se puede observar que la diferencia entre el año 2019 y 2020 del total de pasivos y patrimonio fue alrededor del 38% de diferencia, es decir, una disminución bastante considerable en el año 2020, a raíz de lo que presuponemos fue la pandemia. Además, en el año 2021 no hubo, digamos que una recuperación, digamos, esperada a raíz de otro factor externo como lo fue el paro nacional. Entonces, para concluir, podemos decir que este sector
a pesar de que se ha recuperado muy lentamente y no sabemos cuánto tiempo nos va a tardar recuperar totalmente este sector de la economía que no solo se ve afectado diariamente por factores sociales, por factores climáticos, sino que también ahora externalidades totalmente ajenas a la disposición del gobierno, como lo fueron, digamos, la pandemia 2000 del COVID-19. Ahora bien, para continuar y desarrollar nuestro objetivo 3, el que habla de determinar el ingreso sobre la producción del agro colombiano y las funciones de oferta y demanda, lo que nosotros hicimos fue tomar los datos que nos suministró el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para de esta manera comparar en los años 2020 y 2021 frente a la oferta, las cantidades producidas del sector y las ganancias generadas de estos 2 años. Este modelo va a aparecer en este momento en pantalla. De esta misma manera, frente al modelo de demanda, lo que nosotros hicimos fue tomar el consumo autónomo de los años 2020-2021 frente a las ganancias producidas. De esta manera, al igualar estos dos modelos, estas dos funciones, lo que nosotros hicimos fue buscar la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio para buscar el excedente de consumidor desde la demanda y el excedente de productor desde la oferta. Cuando nosotros hacemos la igualación de estas funciones y sacamos las integrales, lo que nos arroja son los datos del sector con los cuales nosotros podemos empezar a sacar las conclusiones de cómo fue el comportamiento del sector frente a estos 2 años de pandemia. Y finalmente podemos concluir que entre las exportaciones que se manejaron para el 2019 van a disminuir para este 2020, el siguiente año, pues no se acepta que se va a mantener el mismo ingreso.